porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, del verso 36 al 38. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante. Porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezcan su corazón. Hebreos capítulo 3, verso 7. Sean bienvenidos, querida familia, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Bienvenidos sean una vez más a su canal de evangelización. Estamos ya nuevamente preparados para poder meditar y compartir la palabra del Señor en este día, lunes. Hermoso día lunes, principio de semana. Estamos nuevamente iniciando otra semana y pidiendo siempre a Dios que nos acompañe, que nos guíe por el buen camino y que nos dé esa oportunidad de escuchar su palabra. Hoy el Evangelio nos enseña cómo practicar la misericordia. En este tiempo de Cuaresma, el Señor en este Evangelio nos va a enseñar cómo nosotros debemos prepararnos, cómo nosotros debemos acercarnos, transformar nuestra vida, ¿sí? Hoy el Señor nos dice, porque a veces nosotros nos olvidamos de ser cristiano. La verdad, se nos olvida ser cristiano y actuamos de una manera muy diferente. Muchas veces el hombre o la mujer se convierte en juez, se convierte en jefe de los demás para andar observando, para andar mirando, para andar juzgando y criticando de los demás. Hoy el Señor, a través de su palabra, dice que nosotros debemos practicar la misericordia. ¿Queremos llegar un día al reino de los cielos? Hoy el Evangelio nos dice qué debemos hacer, ¿sí? Con este Evangelio vamos a aprender a practicar la misericordia, porque a veces nosotros hacemos cosas que no debemos hacer. Un ejemplo con los hijos. Los hijos muchas veces andan juzgando a papá y a mamá por todas las cosas que realizan ellos, ¿sí? Por todas las cosas que hacen. Y cuidado, porque que no se vayan a equivocar papá y mamá, ¿sí? Que no se vayan a equivocarse en algo, porque ahí están los hijos para andar reprochándose toda la vida, ¿sí? Hoy el Señor dice, hijos, sean misericordiosos. Y también los esposos andan pendientes del uno al otro, en qué falla el uno, en qué falla el otro, para colocarle la piedrita todos los días en el zapato, y no se saben perdonar ni tener misericordia. En la familia suceden muchos problemas, pero hoy el Señor dice, sean compasivos. Debemos de practicar la misericordia, debemos ser compasivos, ¿sí? Como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen, dice, ¿sí? No juzguen. ¿Qué hacen los hijos? Andan juzgando a papá y a mamá. Andan juzgando para ir luego reprochándoselo a ellos más adelante, ¿sí? Eso es lo que nos dice el Evangelio. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Hay muchos que dicen, ¿y yo perdonar?
¿Cómo voy a perdonar yo a aquel que me hizo algo? ¿Cómo voy a perdonar yo a aquel que me hace la vida imposible? No, eso no lo puedo hacer. Pero hoy el Señor dice, perdonen y serán perdonados. Pues ¿cómo nosotros vamos a ir a pedir perdón a Dios si nosotros no queremos perdonar a los demás? Recuerde, el Evangelio pasado decía, amen a sus enemigos y recen, o sea, oren por sus perseguidores. Y hoy lo vuelve a decir el Señor, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante. Oiga, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. ¿Qué es lo que nosotros no entendemos? Sabemos, lo conocemos, lo tenemos en nuestras manos, lo tenemos en nuestros ojos, pero ¿qué falta? Es ponerlo en la práctica. Recuerde que el Señor nos invita cómo nosotros podemos practicar la misericordia. Oiga cómo lo dice el Evangelio de San Mateo en su capítulo 7, en el verso 1. No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Muchas veces en la familia, en la pareja, en el matrimonio, entre hijos y padres o padres e hijos, muchas veces se convierten en jefes, en juez para juzgar y criticar a los demás. No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados ustedes. Así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás será usado para ustedes. ¿Qué pasa? Aquí nos explica qué pasa. ¿Sí? Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo. Muchas veces nosotros queremos corregir a los demás, pero no sabemos cómo está nuestra vida. Nosotros criticamos de los demás que andan en el pecado, que andan en la fornicación, que andan en el adulterio, que andan en los chismes, que andan en la embriaguez, que andan en todo. ¿Y cómo está la vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está la vida de usted? ¿Ya se dio cuenta? Y por eso la palabra del Señor dice, ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo. Y dices a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita. Saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. ¿Cómo nosotros debemos ayudar a los demás? Practicando la misericordia, despojándonos del pecado, despojándonos de esta vida que cada día nos arrastra a la condenación. Quitarnos ese tronco, quitarnos eso que tenemos en nuestra vida, todos esos pecados, ¿sí? Quitarnos eso para poder ayudar a los demás. ¿Cómo yo siendo un borracho voy a decir al otro, no te emborraches, eso es malo? ¿Cómo si yo lo estoy viviendo? Dígame, ¿cómo yo viviendo en la fornicación voy a decir, no te cases? ¿O por qué no te has casado? Ya deberías casarte. ¿Cómo lo voy a decir yo si yo estoy viviendo también en la fornicación? Como aquella persona que vive en el adulterio le dice al otro, no lo hagas, ¿para qué lo estás haciendo si él lo está viviendo? Dígame, la viga que está en el tuyo es más grande que la pelusa que está en el ojo de tu hermano. Y la palabra del Señor pide a que nos despojemos, a que nosotros nos despojemos primero de eso. Recuerde, la palabra del Señor nos invita a transformar nuestra vida, a prepararnos para poder ayudar a los demás. Y por eso el apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 2,
en el verso 1. Oiga cómo lo dice, cómo nos lo enseña el apóstol Pablo. Por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Si eres capaz de querer sacar la pelusa y tú viviendo con un tronco en el tuyo, oiga, por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás, pues tú haces lo que éstas condenan. Haces lo que éstas condenan. Nos parece bien que Dios condene a los que hacen tales cosas, pero tú, que haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Porque tanto tú como el que condena a los demás. Esto sería aprovecharte de Dios y de su inmensa bondad, paciencia y compasión, y no ver que esa bondad te quiere llevar a la conversión. ¿Sí? Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, oiga, si sigues juzgando a los demás, sigues criticando a los demás, quieres corregir, te quieres convertir en juez, en jefe, para ver los defectos de los demás y luego criticar. Oiga, si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Oiga, la recompensa. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Dará vida eterna a quienes hayan seguido el camino de la gloria, del honor y de la inmortalidad, siendo constantes en hacer el bien. Y en cambio, habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Habrá sufrimientos y angustias para todos los seres humanos que hayan hecho el mal. Es un pecado, es vivir en el pecado cuando juzgas. Por eso el Señor fue claro en decirlo, en enseñarlo. Si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos. Si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo. Es mejor entrar con un pie, con un brazo y con un ojo al reino de los cielos que entrar con cuerpo entero a la condenación. Es la palabra del Señor que nos invita, fíjese bien. Por eso, Santiago nos hace esa animación. Si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Lo dice Romanos en su capítulo 2, en su verso 1. Por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás. Es una condenación, y todo lo que hagamos en esta vida tiene su recompensa. Pero vean, el Señor nos pide que nosotros debemos perdonar. San Mateo capítulo 6, en su verso 14. Oiga cómo lo dice. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. ¿Qué más claro nosotros queremos? Tenemos la invitación, tenemos la palabra, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de Cristo. Ya queda en ustedes, ya queda en mí ponerlo en práctica. Si el Señor dice que no debo convertirme en un juez es únicamente aquel que dicta sentencia. Un jefe es aquel que se aprovecha de sus trabajadores. Cuando ve que uno está haciendo las cosas mal, trata de decirle cuantas cosas quiere. Un árbitro
un árbitro en un partido de fútbol es el que marca las faltas. ¿Cometió una falta o es tarjeta amarilla o es tarjeta roja? Pero eso es en un fútbol. Pero muchas veces, muchas personas, hijos, esposos, padre o madre, se convierten en árbitro para marcar esas faltas. ¿Quién eres para poder señalar, para poder juzgar a los demás? ¿Quién eres? Solamente el Señor. Por eso, cuando Pedro le preguntó a Jesús, fíjese bien, allá en San Mateo capítulo 18. San Mateo capítulo 18, en su verso 21, nos dice: entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7, sino 70 veces, sino 77 veces. ¿Y qué quiere decir eso? Que siempre, siempre, siempre debemos de practicar la misericordia. 77 veces. Hay que perdonar siempre, dice el Señor. Pero ¿qué pasa? Hay unos que dicen: no, aquel o aquella me lo hizo, me las va a pagar a la vueltecita. Allá me las voy a cobrar. Y se dice ser cristiano, se dice ser seguidor de Jesucristo, se dice ser catequista. ¿Qué pasa? No estamos viviendo la palabra del Señor, no estamos viviendo la enseñanza, no estamos practicando la misericordia. Y el Señor nos invita en este tiempo de Cuaresma. Recuerde que es un tiempo de reconciliación, un tiempo de pedir perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano?, dice Pedro. 77 veces, dice el Señor. ¿Sí? 77 veces. Vamos a ver. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7, sino 77 veces. ¿Sí? Entonces, por eso hoy el Señor nos invita, y por eso dice que cuando el hombre, la mujer o el joven no perdona, es cuando se hace amigo de este mundo. Y dice la Biblia que hacerse amigo de este mundo es hacerse enemigos de Dios. Y eso lo dice la palabra del Señor. Santiago en su capítulo 4, ¿sí? En su capítulo 4, en su verso 4, adúlteros, dice: ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y aún así nosotros, leyendo en las Sagradas Escrituras, nosotros no queremos entender. Nosotros no queremos comprender, no queremos practicar la misericordia. No queremos practicar la palabra del Señor. Llegará un momento en que esta invitación dejará de llegar a su vida, en que esta invitación dejará de llegar a su familia. Llegará un momento, eso lo dice Amós capítulo 8, en su verso 11. Habrá un día en que este alimento espiritual hará falta en ustedes, en su familia, en donde quiera que ustedes estén. Va a hacer falta, el Señor así lo dice, y por lo tanto, hoy el Señor nos hace esa invitación. Hoy que estamos a tiempo, hoy que nosotros estamos pensando en esta invitación: ¿será que voy? ¿Será que no voy? Vamos, nunca es tarde para acercarse al Señor. Nunca es tarde para llegar al Señor. Hoy te animamos, te invitamos a través de la palabra del Señor. Te decimos: ánimo, vamos. El Señor te espera con los brazos abiertos. El Señor está dispuesto a recibirte, a perdonar tus pecados a través de la misericordia. Y es como hoy nosotros debemos aprender cómo debemos practicar la misericordia. Dice: ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios?
quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Cómo se hace enemigo de Dios? Cuando no queremos cambiar, cuando nos negamos a creer en el Evangelio, cuando nos negamos a la invitación que Jesús nos hace cada día a través de su palabra. Eso es cuando ustedes y yo nos hacemos amigos del mundo, rechazando la invitación. Por eso, Romanos 16:15 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Eso ya es problema suyo de usted. Si usted no quiere escuchar la palabra, se le respeta. Si usted no quiere obedecer el llamado de Dios, se le respeta. Un día todos vamos a pasar por el tribunal de Dios. Vamos a pasar a rendir cuentas, lo que hicimos y lo que no hicimos. Y eso nos lo enseña el Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 18. Oiga bien. San Mateo 18:23 nos enseña de aquel hombre que no perdonó, oiga bien, al deudor. San Mateo 18:23. Vamos a verlo. Esto sucederá con nosotros, porque nosotros pedimos a Dios que nos perdone. Pedimos, suplicamos a Dios, imploramos a Dios que nos perdone. Pero nosotros no sabemos perdonar. Nosotros no sabemos perdonar. ¿Y qué dice, qué le dijo el Señor a Pedro? 77 veces debes perdonar, o sea, siempre. Que ustedes lo quieren hacer o no lo quieren hacer, eso se les respeta. Pero la palabra del Señor nos enseña cómo debemos practicar la misericordia. Oiga cómo lo dice. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar al rey, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. ¿Cuántos en este mundo no se ponen de rodillas y suplican al Señor cuando se encuentran en las tribulaciones, en las enfermedades, en deudas, en problemas? Señor, ayúdame. Y cuando yo salga de esto, me convertiré. ¿Qué pasa? En ese momento le suplican, le piden a Dios, pero después se olvidan de esa promesa. Y lo mismo está pasando con este hombre. El empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, más todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole, págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Sí se dan cuenta que nosotros pedimos a Dios perdón, que nos perdone, pero nosotros no sabemos perdonar. Por eso el Señor dice que nosotros debemos ser compasivos, debemos ser misericordiosos, debemos perdonar y debemos dar a los demás. Porque así como perdonamos, así nos perdonan. Así como damos, así el Señor nos dará en abundancia. Y es lo mismo que pasa con este hombre. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el Señor lo hizo llamar y le dijo, siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías hacer tú también? ¿No debías
¿no debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Sí? Lo mismo hará Dios con nosotros, a no ser de que cada uno de nosotros perdonemos de corazón a nuestro hermano. Por eso el Señor en el Evangelio dice, no juzguen y no serán juzgados. ¿Eh? No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Es la enseñanza del Evangelio, cómo nosotros debemos practicar, cómo nosotros debemos vivir la misericordia en este tiempo de Cuaresma. Tiempo en que el Señor nos hace esa invitación, ese llamado, pero está en ustedes. Así que hoy el Señor nos invita a ir a sembrar, a ser sembradores de la semilla de la palabra de Dios. Recuerde que los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Vamos a sembrar esa semilla, ya que el Señor es lo que el Señor pide y lo que el Señor quiere, que nosotros seamos sembradores de la palabra de Dios. La invitación queda en ustedes a suscribirse a este canal, a compartir la enseñanza y a invitar a otros a que se suscriban para que este proyecto de Dios cada día sea más y que a través de la palabra nosotros alcancemos un día la vida eterna. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.